En la primavera de 1846, un grupo de pioneros partió de Independencia, Missouri, guiados por el destino manifiesto. Trazaron su ruta a través del Sendero de Oregón con la esperanza de establecerse en California, los 87 participantes en total ansiando una nueva vida en el oeste. En conjunto, el grupo era conocido como el Grupo Donner, y así partieron en una travesía fronteriza que ningún hombre, mujer ni niño olvidaría jamás, ni entonces, ni ahora. Por supuesto, el aspecto definitorio del Grupo Donner no fue su intento mal planeado de tomar un atajo por el desvío de Hastings, ni su sufrimiento en las nevadas montañas de Sierra Nevada que le siguió. Más bien fue su notoria dependencia del canibalismo para sobrevivir a estas duras condiciones lo que ha dominado el discurso durante los últimos 175 años. Aunque los historiadores han debatido durante décadas si su canibalismo fue realmente solo un medio de supervivencia o si tuvo explicaciones mucho más nefastas, el Grupo Donner en realidad no es el único caso documentado de canibalismo en el Viejo Oeste. Se rumoraba que los caníbales acechaban las tierras indómitas de la frontera, usualmente en forma de tribus nativas americanas bárbaras con las que incluso los grupos indígenas amistosos no querían tener nada que ver. Sin embargo, estas ideas eran en su mayoría folclore arraigado en prejuicios. El canibalismo era raro entre la mayoría de los nativos americanos y se daba antes de la colonización. Aún así, aún había caníbales en los desiertos, grandes llanuras y laderas montañosas de la frontera. Para entender mejor el papel y problemas históricos del país, aquí tienes un análisis de la historia más insólita de canibalismo en el Viejo Oeste. Presentando la verdadera y aterradora historia de Alfred Packer. Alfred Greiner Packer nació el 21 de enero de 1842 en un pequeño asentamiento cerca del condado de Allegheny, Pensilvania. Fue el tercer hijo de sus padres, James y Esther Packer. A los 8 años, Packer y su familia de 5 se mudaron al condado de LaGrange, Indiana. Aunque James ganaba lo suficiente como carpintero para su familia, la infancia de Packer estuvo marcada por problemas e inestabilidad. Era muy infeliz con ambos padres. Un informe la describió como relación amarga. Sin embargo, se desconoce si James y Esther realmente eran crueles, o si Packer simplemente era un niño problemático y terco. De cualquier manera, no había servicios sociales ni recursos de salud mental para reparar familias rotas. Más bien dependía de los propios padres y los hijos, y en este caso, Packer no quería quedarse para arreglar las cosas. En cambio, viajó al norte, a Minnesota, donde trabajó como zapatero cuando era un adolescente mayor. A los 20 años, Packer se alistó en el Ejército de la Unión en abril de 1862. Su servicio fue breve, dado de baja honorablemente por aumento de convulsiones. Las convulsiones eran síntoma de epilepsia. Packer intentó de nuevo entrar al ejército un año después, sin mucha dirección en la vida. Se enlistó en el 8º Regimiento de Caballería de Iowa, pero fue dado de baja cuando regresaron sus convulsiones. En el segundo aniversario de su primer alistamiento, Packer fue dado de baja honorablemente por segunda vez, y su carrera militar terminó para siempre. Sin otra opción, Packer huyó al oeste. Trabajó en varias industrias como peón de rancho, carretero, cazador y guía de senderos. En este último trabajo, Packer fue considerado uno de los peores exploradores por sus compañeros guías. Era extremadamente olvidadizo y tenía dificultades para leer mapas, mucho menos para memorizar el camino. Bajo su guía, más viajeros se perdieron que los que llegaron a su destino. Al observar el panorama general, Packer fracasó en la mayoría de sus intentos a mediados de la década de 1860. Se le consideraba beligerante, de mal genio y, lo peor de todo, un mentiroso patológico. Se reportó que Packer tenía signos de cleptomanía, lo que lo hacía aún menos confiable.
De cualquier manera, su inclinación a discutir sobre todo con todos y la amenaza constante de violencia en cada interacción hacían de Packer una figura indeseable mientras intentaba dejar su huella. Su último intento de llevar una vida normal fue como minero en el territorio de Colorado, pero cuando no encontró oro, empacó sus cosas y se mudó más al oeste, al territorio de Utah. Para la década de 1870, Packer aún no se había establecido en ningún campo desde su éxodo hacia el oeste. Sin embargo, seguía promocionándose como explorador y buscador de oro, aunque nunca tuvo éxito en esas carreras. Sería esta estafa incesante la que lo llevaría por un camino de maldad incuestionable. En noviembre de 1873, unos 20 mineros esperanzados oyeron rumores provenientes de Colorado. Se reportó un gran hallazgo de oro cerca de Breckenridge y pronto los mineros de Bingham Canyon se fueron. Salt Lake City dejó de atraer a quienes buscaban riquezas y sus delirios de grandeza luego serían su perdición. Bob McGrew lideraba a 20 mineros, pero ninguno tenía experiencia explorando los yacimientos de oro de las montañas San Juan ni del territorio de Colorado. Para sorpresa de todos, a solo 25 millas de su excursión, encontraron a Alfred Packer cerca de Provo, Utah. Packer engañó a los mineros haciéndoles creer que conocía la región de San Juan y podía guiarlos a sus concesiones. La verdad es que los mineros de Bingham no tenían otra opción. No comprender la geografía de Colorado los dejó completamente perdidos. Decidieron que el riesgo de seguir a Packer era menor que el de ir a ciegas y le dieron el control al desafortunado guía. Durante la primera semana de la excursión, poco a poco, el grupo de mineros fue perdiendo la fe en Packer. Al principio, sus convulsiones los sorprendieron y preocuparon varias veces. Después notaron que solo tenía un revólver Colt, no un rifle de campo como la mayoría de los guías de esa época. Packer también peleaba rápido con cualquier minero que lo desafiara. Un miembro, Preston Nutter, lo llamó famosamente el fraude llorón. Otros lo vieron robando raciones, negándose a hacer tareas y suplicando por comida y bebida, hasta que sus compañeros estaban tan hartos de escucharlo que cedían solo para callarlo por unas horas. Eventualmente, el clima fresco de otoño dio paso al invierno, y el camino español quedó cubierto de nieve. Los carromatos se retrasaron mucho y el grupo pasaba días sin avanzar una milla. En un punto, el camino desapareció y Packer y su grupo tuvieron que guiarse solo con una brújula. El mayor problema al que se enfrentaron fue el de la comida. Los hombres no tenían recursos suficientes para sobrevivir a tantos retrasos, menos en pleno invierno. Eventualmente sus raciones se agotaron y no tuvieron otra opción más que comer el alimento para caballos. No hacía falta reconocerlo, pero si seguía así, la siguiente opción serían los caballos. Por suerte, por el momento, nunca llegaron a eso. Más bien, en enero del 74, la tripulación se topó con el jefe Urey y su grupo de Utes. Urey destacaba por su amabilidad con los blancos y su gran hospitalidad. Dejó que los mineros hambrientos y agobiados se quedaran con su tribu cerca de lo que hoy es Montrose, Colorado. Tras recibir comida y refugio, los hombres se reunieron con el jefe Urey para hablar de su situación. Les dijo a Packer y su grupo que deberían considerar seriamente posponer su viaje hasta la primavera, ya que el clima invernal solo iba a empeorar en las montañas reales. La advertencia de Urey fue tomada en cuenta, al menos por unas semanas. Los hombres se recuperaron en el campamento Yancungure, hasta que simplemente ya no pudieron seguir esperando. Sabían que si permanecían quietos más tiempo, habría menos oro esperándolos en Breckenridge. Así que, a principios de febrero, 11 de los 20 o más mineros decidieron que, a pesar de la nevada infernal, iban a seguir adelante. El jefe Urey sabía que no podía hacer ni decir nada para convencerlos de lo contrario y les dio provisiones para su viaje. También les dejó un último consejo.
Rodeen las montañas y sigan las orillas del río Gunnison. Por supuesto, evitar completamente las montañas significaría un viaje más seguro, pero también implicaría otro retraso en su llegada estimada. Para 5 hombres no importaba. Ya estaban arriesgando mucho al continuar. Para los otros 6, incluido Alfred Packer, ¿qué daño podía haber en tomar un atajo más? Mintiendo por enésima vez, Packer logró convencer a los más crédulos del grupo de que sabía exactamente a dónde se dirigían, y que, sin importar las condiciones nevadas, podía guiarlos por las montañas sin problema alguno. No tiene sentido, viéndolo desde una perspectiva moderna, por qué esos 5 hombres seguirían a Packer hasta la puerta de la muerte. Era casi una locura, pero los sueños de oro y sus delirios de grandeza harían que incluso los hombres más duros cedieran ante la presión de sobrevivir. El 9 de febrero llegó el momento de avanzar. Alfred Packer fue acompañado por Israel Oldman Swan, James Humphrey, George California Nunn, Shannon Bell y, en un giro irónico, Frank Butcher Miller. El otro grupo se despidió, y Bob McGrew, líder del grupo, llevó a los 6 mineros río arriba hasta donde los caballos pudieron avanzar. Al llegar al punto límite, Bob McGrew descargó todas las provisiones que Alfred Packer y su grupo podían cargar. Luego regresó al campamento del jefe Urey. Mientras tanto, los hombres miraban hacia adelante en su travesía, que se desarrollaba de manera ominosa. Tenían provisiones para 14 días para recorrer más de 75 millas. Esto no incluía pedernal ni la ropa adecuada para protegerse de los vientos cortantes y la intensa nevada. Les faltaba munición, y con solo unas pocas armas y cuchillos, las probabilidades no estaban a su favor. Aún así, los 6 condenados avanzaron. Lo que sucedió durante los siguientes 2 meses es una nube de incertidumbre eterna. Era la fresca mañana del 16 de abril de 1874, cuando el desaliñado y rudo Alfredo Packer salió de Los Pinos, cruzó el lago congelado y entró en la agencia india de Los Pinos. El hombre estaba como aturdido, tambaleándose con un miedo innato que saturaba su mirada. Irrumpió en el comedor local, donde los hombres que disfrutaban de un desayuno tranquilo, se voltearon para ver la silueta de Alfredo Packer de pie y clamando por refugio. Tras asimilar la inesperada llegada, los hombres de la agencia rodearon a Alfredo Packer y lo sentaron en la mesa. Todo lo que llevaba consigo era un cuchillo, una cafetera, una mochila llena y un Winchester curiosamente costoso. Cuando le entregaron su comida, el explorador la devoró rápidamente solo para vomitarla igual de rápido. Se encogió de hombros y dijo que debía ser por un tracto digestivo dañado tras casi morir de hambre en la naturaleza. Packer luego bajó su desayuno con unos tragos de Old Orchard, recuperando su energía. Algo borracho, los hombres confundidos le preguntaron qué ocurrió, y Packer les contó felizmente una historia. Los llevó de regreso al momento más intenso de su viaje, cuando los 6 hombres aún estaban juntos. Reveló que había sido víctima de fotoceratitis, conocida como ceguera de la nieve en el lenguaje del siglo XIX, y que no podía seguir el ritmo. Para evitar encargarse de un viajero herido, los demás decidieron dejarlo atrás. Se dice que el viejo Swan le dio su rifle a Packer antes de dejarlo en las montañas de San Juan. Durante semanas, Packer solo pudo deambular por la ladera de la montaña. Con poca munición le costaba cazar y sobrevivía de raíces y poca vegetación. Packer logró llegar a Los Pinos con buen físico a pesar de ello. Los hombres se sorprendieron de que luciera tan saludable, diciendo que no parecía el fronterizo enfermo y delgado que había pasado por lo mismo. Packer ignoró las dudas de los hombres y empezó a llenar su bolsa diciendo que no tenía dinero. El juez de paz en Los Pinos le compró su Winchester por $10.
Poco después, el hijo afortunado fue a Saguache a comprar más provisiones. Planeaba regresar al este, a Pensilvania, y escapar del miserable oeste de una vez por todas. Sin embargo, la curiosidad se convirtió en abierta sospecha en cuanto Packer puso un pie en Saguache. Anduvo por el pueblo, gastando dinero a su antojo, quemando $100 en el salón de Larry Dolan, una cantidad exagerada para la época. Ya fuera whisky, provisiones de la tienda general de Otto Muir o incluso reportes de un préstamo personal, Packer pagaba en efectivo usando más de una cartera. Nada de eso tenía sentido. Cuando un miembro del grupo original de viaje llamado Preston Nutter llegó a Saguache, de inmediato escuchó los rumores que rodeaban a Packer. Todos tenían curiosidad sobre dónde terminaron los otros 5 hombres, de dónde sacaba Packer su flujo interminable de dinero y por qué su historia seguía cambiando. Nutter localizó a Packer y lo confrontó poco después. Packer repitió la misma historia. Se moría de frío, el grupo lo dejó solo con un rifle y sobrevivió comiendo ardillas y capullos de rosa. Nutter no podía dejar de notar lo fuerte que estaba el cuerpo de Packer, creyendo que era imposible. Él conocía el carácter de los hombres que supuestamente lo abandonaron y estaba seguro de que no dejarían a Packer para morir. La situación se volvió crítica cuando Nutter enfrentó a Packer por sus nuevas armas. No entendía por qué Swan le daba a Packer la mejor arma y el método más fácil para cazar. O por qué Packer tendría en su poder el cuchillo de Frank Miller, un cuchillo caro además. El guía descarriado explicó que Miller había clavado el cuchillo en un árbol y se había alejado dejándolo atrás. Nutter lo enfrentó, ahora convencido de que algo andaba mal. Sintió que Packer mentía y ocultaba otro motivo. Una nube de maldad se cernía sobre su cabeza. Recordando la actitud cruel y brutal de Packer en Utah, Nutter acusó al guía de todo tipo de mala conducta, amenazando con lincharlo si no decía la verdad. Unos días después, más hombres del grupo original de 20 viajeros llegaron a Los Pinos, incluyendo a Oliver Lutzenheiser. Cuando se enteraron de la llegada de Packer por parte del jefe de la agencia, el general Charles Adams, no perdieron tiempo en explicar que lo que el guía decía no podía haber sucedido. También creían que Swan, Bell y los demás no habrían dejado a un hombre en la naturaleza. Cuando Lutzenheiser informó al general Adams que Packer poseía las armas y la pipa de Shannon Bell, Adams tuvo lo necesario para iniciar la investigación. Para no alertar a Packer, lo contrataron como guía para subir las montañas San Juan y buscar al supuesto grupo perdido. El general Adams y el fronterizo preocupado visitaron a Packer, quien fingió sorpresa ante el nuevo interrogatorio y repitió la misma historia. Desestimó sus sospechas y explicó que el dinero extra era de un préstamo de un ciudadano de Saguache. El equipo de investigación fue a Saguache para confirmar la historia. Como era de esperarse, la excusa del préstamo fue absurda y los habitantes de Saguache informaron al general Adams sobre las varias carteras de Packer. Justo cuando el grupo estaba a punto de ir al grano y resolver el asunto, 2 cazadores Ute irrumpieron por las puertas con un descubrimiento impactante: 2 tiras de carne humana en descomposición. El Ute lo llamó carne de hombre blanco sin dudarlo, y el guía cayó al suelo. Alfred Packer se desmayó del susto. El resto de los hombres aceptó que lo peor aún estaba por escucharse, e hicieron su deber al reanimar al desmayado Packer. Al recobrar el sentido, estaba perturbado, temblando y sacudido por la presión. Su confesión fue la siguiente. Entre lágrimas y jadeos, Packer relató cómo salió del campamento del jefe Urey, creyendo llevar provisiones suficientes. Al acabarse, el guía quedó sin palabras, pero insistió en que siguieran. Comieron hierbas amargas a lo largo del camino, incapaces de encontrar animales y fallando sus disparos cuando los encontraban. Finalmente, Packer contó que el grupo tenía tanta hambre que empezaron a mirarse con ese brillo loco en los ojos.
Sus peores temores se hicieron realidad cuando regresó de buscar leña y encontró al viejo Swan tirado muerto en el suelo del bosque, golpeado con un hacha. Se dice que los hombres repartieron la bolsa de Swan en partes iguales entre ellos, antes de devorar tanto de su cuerpo como pudieron. Luego, Packer dijo que los miembros envolvieron la carne sobrante para llevarla durante su viaje. No tardaron en necesitar más alimento, eligiendo a Frank Miller como siguiente víctima por su exceso de carne blanda. A Miller lo siguió James Humphrey. A Humphrey le siguió George Noon. Cuando solo quedaban Packer y Shannon Bell, hicieron un pacto de que ninguno mataría ni consumiría al otro, jurando ante el Señor. En cuanto a sus compañeros caídos, la pareja sugirió que dijeran a la gente que habían sucumbido a los elementos, víctimas de la madre naturaleza. El canibalismo sería ignorado. Desafortunadamente para ellos, el viento invernal tan severo torturó a los hombres lo suficiente como para detenerlos una vez más. Encontraron refugio cerca de un bosque sombreado de árboles de cicuta, justo a la orilla de un lago. De nuevo, la caza era escasa y el hambre consumía sus mentes. Packer declaró que Bell fue el primero en quebrarse, gritando en la noche que uno de ellos tendría que morir para que el otro sobreviviera. Se decía que Bell embistió a Packer con su Winchester, y Packer se preparó para la emboscada justo a tiempo. El guía entonces blandió su hacha contra Bell, golpeándolo directamente en la cabeza. Su cuerpo fue descuartizado, comido por Packer y guardado para el resto de su viaje. La parte del dinero de Bell y su Winchester también fueron tomadas. Packer finalmente encontró la cima de una colina desde donde pudo ver los pinos. Para eliminar pruebas de su canibalismo, arrojó las 2 últimas tiras de carne a la nieve. Al final de la confesión inicial de Packer, agregó que había adquirido el gusto por la carne humana, disfrutando especialmente la carne del pecho. Los que aún escuchaban solo podían mirar con horror. Lutzenheiser fue el primero en reaccionar, furioso, solo calmado por el general Adams, que quería evitar más conflictos. Apartó a los demás y decidió que aún se necesitaba un grupo de búsqueda. Pensé que hallar los restos revelaría todo el panorama. Los agentes y varios colonos rápidamente reunieron a los lugareños para unirse a su misión de regresar a las montañas de San Juan. Los inmigrantes de Utah que quedaban fueron los que más convencieron, diciendo a quien quisiera escuchar que Bell se habría quitado la vida mucho antes de intentar matar a otro hombre por comida. Antes de irse, el grupo de búsqueda preguntó a los cazadores Ute si el refugio de Packer era real. Ellos confirmaron su existencia, mencionando una quebrada sombreada por pinos y cicutas a unos 50 millas en la ladera escarpada. Packer fue elegido guía para la misión, acompañado por Lutzenheiser, Nutter, el general Adams y un equipo indígena, incluido el secretario Herman Lauder. Cuando el grupo finalmente llegó a Lake Fork, no fue sorpresa para nadie. Packer estaba tan perdido como siempre. Él admitió que no reconocía nada. La tierra era territorio desconocido. El grupo perdía confianza en él cada segundo. Lutzenheiser pidió de nuevo que lo lincharan. El general Adams era el único dispuesto a darle otra oportunidad a su guía. Convenció a los demás de no vengarse y les pidió buscar los restos. Al no encontrarlos, Packer entró en pánico. Se acercó sigiloso detrás del empleado Lauder con un cuchillo oculto en la manga. Cuando intentó atacarlo por sorpresa, los demás lo atraparon y detuvieron antes de que pudiera herirlo de gravedad. El general Adams ya no podía ignorar las tendencias violentas de Packer. Inmediatamente arrestó al guía atrapado con las manos en la masa y lo arrojó a una celda de la cárcel remota cuando regresaron, ubicada en la propiedad del alguacil local. Se asignó un vigilante 24 horas para patrullar. Mientras estaba en su confinamiento aislado, Packer quiso confesar por segunda vez. Sin embargo, esta vez cambió la forma en que contó su historia. Packer explicó que en vez de quedarse atrás por una lesión, se toparon con una fuerte ventisca al cruzar el sendero de la montaña.
La intensa nevada cubrió el suelo, impidiendo que regresaran siguiendo sus huellas. Lo que no cambió fueron sus provisiones. Packer dijo que se quedaron sin provisiones antes de lo previsto y empezaron a congelarse hasta entumecerse los pies. Solo pudieron conseguir calor con las brasas de una vieja fogata en la cafetera de acero, pasándola en el círculo para consolarse. Cuando llegaron al lago, Packer afirmó que tuvieron dificultades para encontrar animales como antes, y esta vez comentó sobre su fracaso al no ir a pescar en el hielo. Simplemente no tenían los suministros necesarios para esa empresa. Para sobrevivir, hirvieron y comieron sus zapatos y la vegetación mencionada. Eventualmente se dice que los hombres llegaron a un acuerdo. Si alguien moría, su cuerpo sería consumido por los demás como último recurso para sobrevivir. El viejo Swan murió primero, al parecer por exposición, y acamparon en Hemlock Gulch, junto al lago, para descuartizarlo. Packer terminó su confesión con esta cita. El viejo Swan murió primero y fue comido por las otras 5 personas aproximadamente 10 días después de salir del campamento. Pocos días después, Humphries murió y fue comido también. Él tenía alrededor de $130. Encontré la cartera y tomé el dinero. Tiempo después, mientras cargaba leña, el carnicero fue asesinado accidentalmente por los otros 2 y también se lo comieron. Bell disparó a California con el arma de Swan y yo lo maté. Lo disparé. Cubrí los restos y me llevé un pedazo grande. Luego viajé 14 días hasta la agencia. Bell quería matarme con su rifle. Golpeó un árbol y rompió su arma. Packer también admitió que, de hecho, tomó los objetos que quedaron de sus compañeros muertos, incluyendo el cuchillo y la pipa. Comentó sarcásticamente que los hombres ya no necesitaban esas pertenencias, pero el daño ya estaba hecho. Los agentes que tomaron su confesión maldijeron su nombre y lo dejaron ahí, esperando en el fondo que la gente del pueblo hiciera justicia por su propia mano antes de mucho tiempo. La justicia kármica llegaría unos meses después, en agosto de 1874. En un giro extraño de los acontecimientos, John A. Randolph, un ilustrador de la revista Harper's Weekly, se topó por casualidad con las tumbas clandestinas de Swan y compañía al pie del paso Slamgullion, justo al sureste de Lake City, Colorado. El lugar coincidía perfectamente con el testimonio original de Packer. Estaba rodeado de imponentes pinos hemlock que proporcionaban sombra del sol, justo a un lado de Lake Fork. Más tarde, llamado Dead Man's Gulch, la nieve del área se había derretido en los días más calurosos del verano, y reveló no solo el cuerpo de Shannon Bell, sino también el de todos los miembros del grupo de Packer. Randolph dibujó los sitios de las tumbas lo mejor que pudo, mientras notaba que el barranco en realidad no estaba tan lejos de la ciudad más cercana. Él creía que si el grupo hubiera bajado por Lake Fork en lugar de subir, habrían encontrado comida y refugio. Era cada vez más claro que Packer no solo era un guía incompetente, sino que había cometido un asesinato premeditado. Tras terminar sus dibujos, Randolph avisó a la policía de Lake City, que envió rápidamente un equipo a Dead Man's Gulch para recuperar los restos. El escuadrón consistía en agentes locales y el forense de Lake City, junto con 20 voluntarios para asegurar un paso seguro. De vuelta en Lake Fork, el equipo de rescate halló los cuerpos gravemente descompuestos esparcidos. Era obvio que, en los 4 meses que llevaban ahí, habían sido alterados por animales salvajes, como osos, además de los elementos impredecibles. Asistentes a la fiesta comentaron después que el barranco olía a carne en descomposición y que era obvio que hubo violencia extrema. Frank Miller fue decapitado y no se encontró su cabeza. El viejo Swan solo era huesos dispersos y su cráneo tenía una gran parte faltante. Solo podían suponer que un gran depredador se llevó la cabeza de Miller. Jorge Nune y Jaime Humphrey aún tenían los esqueletos casi completos y rostros en descomposición. Sin embargo, sus torsos estaban desollados y sus entrañas podridas. Era obvio que habían recibido golpes en la cabeza, y algunos huesos estaban rotos, probablemente por un hacha. El cuerpo de Shannon Bell era el más grotesco, con los brazos aplastados a sus costados.
Habían sido cortados con un cuchillo romo y dentado hasta el hueso, y sus manos lucían desolladas. Sus piernas estaban separadas y su torso desollado como Noonan Humphrey. El rostro de Bell seguía intacto, con barba y cabello congelados en una expresión de asombro, mirando a quienes lo hallaron. Él fue claramente el último hombre en respirar. El cráneo de Bell también había sido partido completamente, con el cerebro y la sangre secos en el suelo del barranco. La mayoría de los órganos de los tres hombres seguían intactos. Era claro que las partes más carnosas de sus cuerpos fueron cortadas, decisión intencional de quien los dejó. Pronto, los testimonios de los Halls y Packer se volvieron abismos. Los hombres fueron hallados juntos. Packer dijo que murieron uno por uno en varias semanas. La musculatura y tejido en el cuerpo de Noonan Humphrey volvieron más sospechosa la muerte de Bell. Todavía quedaba suficiente sustento antes de que Bell enloqueciera e intentara atacar a Packer por el hambre. También estaba el refugio improvisado hallado al final de un sendero rudimentario desde las tumbas. Había indicios de que Packer montó el campamento antes de quedarse sin suministros y que los asesinatos no fueron por desesperación final. Esto impulsó una nueva teoría. Packer mató a sus compatriotas solo por sus recursos. Atrapado por la nieve, construyó un refugio y comía carne humana cuando necesitaba alimentarse. Esto habría mantenido a Packer vivo y en buen estado durante meses, y explicaría por qué no tenía ni un poco de hambre cuando llegó a Los Pinos en abril. Preston Nutter fue llevado a la quebrada del hombre muerto y confirmó la identidad de los 5 asesinados. Él aceptó que las heridas de cada hombre fueron por golpes mortales y que el rifle roto cerca de los cuerpos indicaba responsabilidad de una sexta persona. Todo lo que quedaba era que el equipo regresara a Saguache y confrontara a Packer de una vez por todas. El problema era que, al volver a su celda improvisada, Packer no estaba por ningún lado. En la propiedad del sheriff del condado de Saguache, la pequeña cabaña de troncos no logró contener al caníbal de Colorado. Pese a tener patrulla las 24 horas, los funcionarios del gobierno del condado no estaban contentos de que sus impuestos se usaran para vigilar a un solo criminal. No fue juzgado en la corte, no le presentaron nuevos cargos por meses, y la mayoría perdió interés en sus increíbles historias de supervivencia. Hasta el día de hoy, no se sabe exactamente cómo escapó Packer. Muchos creen que sobornó al guardia o a algún visitante desprevenido. La gente del pueblo nunca dejó de pedir que lo ahorcaran, así que es poco probable que se haya hecho amigo de alguien importante. Sin embargo, consiguieron una llave para sus grilletes, y Packer desapareció como si el viento se lo llevara. Tras su fuga, la noticia del hallazgo del equipo de búsqueda y rescate se difundió rápidamente, y la historia de Packer como un tonto afortunado se volvió un relato de asesinato planeado por un ladrón despiadado. Nutter y Lutzenheiser, del grupo original de mineros de Utah, exigieron quitarle el título de guía para que los periódicos resaltaran su carácter vil y violento. No pasó mucho tiempo antes de que todo el condado de Saguache viera a Alfred Packer como el enemigo público número 1. Alfred Packer estuvo prófugo durante 8 años y medio, sin que la ley lograra encontrarlo. El 11 de marzo de 1883, el caníbal de Colorado reapareció de manera inconfundible en la frontera. En el día en cuestión, un exmiembro del grupo original de viajeros de Utah, llamado Gene Frenzy Capasone, se encontraba en Cheyenne, Wyoming, cuando un hombre llamado John Schwartz le preguntó si podía comprarle algunos suministros al exminero. Frenzy estaba desconcertado al principio. Este hombre no podía ser John Schwartz. John Schwartz fue compañero de partido de Frenzy en 1874 y se quedó en el campamento Ute. Este hombre ante él no se parecía en nada al Schwartz con quien convivió 8 años atrás. Seguramente no era un impostor. Aún así, ese hombre era un impostor.
Y no era simplemente un viejo gruñón cualquiera intentando hacer una estafa, sino un asesino en masa buscado que no tenía la inteligencia para vivir el resto de sus años en el anonimato. Alfred Packer y el propio caníbal de Colorado. Frenzy rechazó la petición de Packer y fue al puesto del sheriff. El sheriff informó al general Adams y arrestó al fugitivo de inmediato. Adams llegó a Cheyenne unos días después, identificó a Packer y lo envió en el primer tren a Denver, esposado. Packer afirmó que huyó en el 74 para evitar la mentalidad de turba que predominaba en el condado de Saguache. Expresó sus temores de ser ahorcado por vigilantes, creyendo que ninguna persona sensata se quedaría para averiguar qué podría pasar si lo atrapaban. Al no mostrar ningún remordimiento, Packer no recibió simpatía de Adams y fue trasladado a Lake City, quedando la jurisdicción en manos del condado de Hinsdale. Fue encarcelado para esperar el juicio, pero no sin antes dar otra confesión el 16 de marzo. Esta confesión incluía detalles modificados de nuevo. Sugirió que Shannon Bell se volvió contra los demás tras enviar a Packer a buscar una ruta alternativa para salir de las montañas. Esto fue lo que el asesino dijo ver al volver a su campamento esa noche. Encontré a Bell, quien actuaba como loco en la mañana, sentado cerca del fuego asando un pedazo de carne que había cortado de la pierna de Miller. El cuerpo de este último yacía río abajo, lejos del fuego, con el cráneo destrozado por un hacha. Los otros tres yacían cerca del fuego con cortes de hacha en la frente. Algunos tenían 2 o 3 cortes. Me acerqué al fuego. Al verme, el hombre se levantó con su hacha. Cuando le disparé de lado en el vientre, cayó de bruces. El hacha cayó hacia adelante. La agarré y lo golpeé en la parte superior de la cabeza. En el calor del conflicto, Packer también afirmó que perdió su revólver bajo varios pies de nieve y se vio obligado a construir una estructura rústica de madera debido a una ventisca continua. Sin nada más que comer, insistió en que no tenía otra opción más que hacer lo siguiente. Regresé al fuego, cubrí a los hombres y llevé al campamento el pedazo de carne que estaba cerca del fuego. Encendí fuego cerca del campamento, cociné la carne y la comí. Intenté escapar todos los días, pero no lo logré, así que sobreviví comiendo la carne de estos hombres casi 60 días. Tras firmar la confesión, el general Adams solo tuvo una pregunta para Packer. ¿Por qué no contó esta versión antes? Packer realmente no tenía una respuesta para él, solo que estaba tan atrapado en las emociones que giraban durante la confrontación que simplemente contó la primera historia que se le vino a la mente. Al diablo con la verdad. Sin embargo, la verdad pronto prevalecería, pues su primer juicio inició el 6 de abril de 1883 en Lake City, Colorado. Durante una semana, la fiscalía sostuvo que Packer mató a sus 5 compañeros pioneros no por supervivencia, sino como un robo y asesinato premeditados. Presentaron su argumento con el testimonio de la familia de Israel Swan, el anciano que fue el primero en ser descuartizado. Confirmaron que Swan partió en su travesía con $6,000 en efectivo y oro, además de un valioso rifle Winchester que tenía un valor considerable. Considerando su edad de 65 años, ya avanzada para el viejo oeste, era evidente que existía un motivo para la maldad. Nutter y Lutzenheiser también dieron testimonios incriminatorios, fortaleciendo el caso de la fiscalía. Lo más importante es que concluyeron el análisis de los restos de los 5 hombres. Reveló que el cadáver de Swan mostraba signos de lucha hasta el momento de su muerte y que los otros 4 viajeros estaban dormidos al momento de morir. En conjunto, fue más que suficiente para que el juez a cargo, magistrado Jerry, encontrara a Packer culpable de asesinato premeditado de un tal Israel Swan. Lo condenó a muerte por ahorcamiento, fijada para el 19 de mayo de 1883. La orden del juez Jerry fue la siguiente. Alfred Packer, el fallo de este tribunal es que seas trasladado de aquí a la cárcel del condado de Hinsdale
y allí permanezcas confinado hasta el día 19 de mayo del año de 1883. Y en ese mencionado día 19 de mayo de 1883, seas llevado de allí por el alguacil del condado de Hinsdale a un lugar de ejecución preparado para este propósito, en algún punto dentro de los límites municipales de la ciudad de Lake City, en dicho condado de Hinsdale, y entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde de dicho día, tú, en ese momento y lugar, por dicho alguacil, serás colgado del cuello hasta que estés muerto, 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 y que Dios tenga piedad de tu alma. Por supuesto, Alfred Packer y su equipo de defensa no se rendirían sin luchar más. Sus abogados revisaban los estatutos de Colorado de 1874 y hallaron la llamada cláusula de ahorro. En términos sencillos, la pena capital no era legal cuando Packer mató a Swan y compañía, debido al hecho de que Colorado era simplemente un territorio en ese momento, no un estado. Como resultado, la Corte Suprema de Colorado revocó la sentencia debido a la ley ex post facto y obligó a Packer a enfrentar un segundo juicio. La defensa de Packer logró más que solo una apelación exitosa. También se le concedió un cambio de sede para el segundo juicio, trasladándose de Lake City a Gunnison. Sus abogados consideraron parcial la sentencia original, pues Lake City era mayoritariamente demócrata y rechazaba a los republicanos. El juez Jerry fue citado en un periódico local condenando a Packer al infierno en la sentencia, pero los motivos políticos se eliminaron de las transcripciones oficiales. Packer y su abogado pudieron sentirse optimistas tras varias victorias legales, pero ese ánimo se desvaneció al iniciar el segundo juicio. Esta vez, los fiscales llamaron a cazadores de la zona que estuvieron activos en los San Juan durante el invierno del 74. Estos hombres de montaña revelaron detalles inéditos, recordando la abundancia de animales cerca del campamento de Packer y sus 5 compañeros. Recordaron ciervos, antílopes, conejos y ardillas abundando en las orillas de los ríos. Un cazador dijo al juez que halló un ciervo muerto cerca de su campamento. El segundo juicio también destacó la falta de sensatez al cruzar el sendero de la montaña en vez del río. La fiscalía lo calificó de suicida, enfatizando que los lugareños le habían dado a Packer una ruta informada y confiable. La defensa citó comentarios previos de Packer sobre tomar una ruta más corta, pero se aclaró que el sendero de la montaña era igual de largo que el recomendado. De nuevo, el segundo juicio terminó casi tan rápido como había comenzado. Packer fue declarado culpable de los 5 cargos de homicidio voluntario y sentenciado a 5 condenas consecutivas de 8 años cada una. La condena de 40 años de prisión fue la más larga en la historia de los tribunales de Estados Unidos. El condenado por asesinato intentó cambiar su suerte testificando él mismo. Finalmente se mantuvo firme y guió al tribunal por los hechos del 74 que coincidían con su confesión más reciente. Su petición sorprendió a la fiscalía. No quería una reducción de sentencia, solo un cambio en el asesinato por el que se le acusaba. Packer solicitó que los 40 años se mantuvieran, pero solo se le acusara por el asesinato de Shannon Bell. Él realmente creía que las otras 4 muertes eran inevitables y sostenía que Bell era el responsable. Sin embargo, al final, sus súplicas fueron en vano. El juez confirmó los 5 cargos de homicidio involuntario, y la penitenciaría de Cannon City se convertiría en el nuevo hogar de los caníbales de Colorado. Durante los siguientes 18 años del encarcelamiento de Packer, el torpe explorador convertido en asesino intentó 5 apelaciones distintas, resultando en 5 rechazos separados. Uno de esos intentos llegó a la Corte Suprema de Colorado, que anuló su pena capital tras el primer juicio. Sin embargo, esta vez no tuvo esa suerte. El 19 de junio de 1899 se confirmó la sentencia final. Packer creía ser víctima de un tribunal parcial y un sistema legal fallido.
Llamó miopes a quienes dudaban de él, incapaces de considerar realmente su posición en el asunto. Más importante aún, no dejó de intentar encontrar a alguien, a quien fuera, que luchara por su causa. Uno de los pocos que sí se dio a la simpatía fue uno de los viejos compañeros de frontera de Packer, un hombre llamado Dwayne Hatch. Hatch, compadecido por el prisionero, colaboró con Packer para divulgar su versión en medios locales. Una de esas publicaciones fue el Denver Post, donde un reportero inteligente y astuto esperaba entre bastidores para capitalizar la sensación del caníbal de Colorado. Su nombre era Polly Pry, una escritora de mediana edad con un gran ojo para la próxima gran historia. Ella sabía, en el fondo, el interés que la gente de la frontera tenía por las desventuras de Packer, entendiendo el poder que sus hazañas sensacionalistas podían tener en una audiencia hambrienta de controversia. Para construir un caso en apoyo a la posición de Packer, primero escribió extensamente sobre su servicio militar, tocando la fibra del patriotismo y la empatía de la gente común. Ella dijo que Packer solo sobrevivió usando los recursos que tenía y que sentía remordimiento por sus actos. Pry fue cuidadosa de no justificar su canibalismo, algo que el propio Packer nunca negó, pero colocó a sus lectores ante una pregunta que nadie quería responder. ¿No harías tú lo mismo? Pry poco a poco, pero con seguridad, estableció una relación con su audiencia. Peticiones y súplicas personales de ciudadanos llegaban al Capitolio estatal. El gobernador de Colorado, Carlos Tomás, fue puesto en una situación imposible. Todavía había muchos detractores que se sentían indignados por Packer y estaban decididos a que permaneciera tras las rejas. Pero ahora había un grupo que apoyaba la campaña y crecía en número cada día. Todo gracias a la destacada pero sutil instigación de Polly Pry. El gobernador Thomas esperó hasta el último momento para decidir. Como último acto como administrador, puso en libertad condicional a Alfred Packer con una condición absoluta. El convicto no podría beneficiarse de su historia y seguiría siendo delincuente hasta morir. El 8 de febrero, Packer fue liberado bajo palabra, convirtiéndose quizá en el hombre libre más improbable de la historia estadounidense. Después de su liberación condicional, Packer continuó perfeccionando su imagen pública mientras se reincorporaba a la vida civil. Pry le consiguió un trabajo como guardia de seguridad para el Denver Post, probablemente como agradecimiento por su cooperación periodística. Nunca ocultó su admiración por el autoproclamado reportero de investigación. Liberator era el apodo que le dio el propio Packer. La leyenda ha cubierto los últimos años de Packer. Algunos afirman que vivió el resto de su vida como vegetariano, renunciando a la carne debido al estrés postraumático. Algunos decían que solo era un rumor o una actuación para el público. Que Packer estaba feliz de consumir una dieta carnívora a puerta cerrada. Y fuera verdad o ficción por la forma en que se mitificaba, se decía que Packer terminó siendo un personaje muy querido en sus tierras de las montañas rocosas, nunca tímido para contar historias exageradas a cualquiera que quisiera escuchar. Los informes decían que era un anciano modesto y generoso, muy querido por los niños que reían y se asombraban con sus charadas coloridas. Como todos, Alfredo Packer no pudo escapar de la muerte. El 23 de abril de 1907 murió por complicaciones de demencia, aunque los más cercanos a él lo llamaron un derrame cerebral. Murió en el condado de Jefferson, Colorado, y fue enterrado en Littleton. Su lápida, que ha sido vandalizada con los años, ahora está cubierta, pues algunos creen que su espíritu no debe descansar del todo. La historia del caníbal de Colorado ha influido en la cultura popular estadounidense desde el día en que Alfredo Packer fue arrestado en la primavera de 1874. Novelas, cómics, música, películas, así como restaurantes y festivales de comida en todo el país han sido profundamente influenciados por el fascinante y desagradable folclore de Alfredo Packer. Se han hecho muchos estudios sobre los escasos restos hallados de los mineros asesinados.
Aunque es imposible discernir el canibalismo a partir de huesos enterrados, se ha sugerido que los 5 hombres asesinados fueron descuartizados mientras intentaban defenderse. No queda claro si Packer disparó a Bell en defensa propia o con mala intención. Ha habido controversia sobre el paradero de la cabeza de Packer. Mientras que el cementerio siempre ha sostenido que el cadáver de Packer permaneció intacto antes y después del entierro, la franquicia de entretenimiento Ripley's, aunque usted no lo crea, afirma lo contrario. Cuenta la leyenda que la cabeza decapitada del caníbal de Colorado fue robada de su tumba, el cerebro disecado para la ciencia y el resto vendido a la compañía por un ladrón anónimo por $20,000. Nunca ha habido una verificación oficial de la cabeza en sí, así que cualquiera puede suponer si realmente le pertenece a Packer o no. Desde que el cráneo llegó a Ripley's, pasó por un circo, fue vendido a un coleccionista privado y luego regresó a Believe It or Not. Se informó en 2008 que la cabeza ahora reside en un museo en Texas. Misterio de la cúpula desaparecida aparte, el caso del caníbal de Colorado y la brutalidad asombrosa de su maldad en general. Resistirá el paso del tiempo. El viejo oeste estuvo marcado por la violencia, pero tal vez ningún rostro de la frontera encaje tanto con la monstruosidad como el de Alfred Packer.